Buenos días, bienvenidos a su programa radial Ánimo de este día martes. Este programa es producido por la abogada Lady Campos en este país de Canadá, en la voz de Karina Campos. Tema se llama El carácter de los defensores de los derechos humanos. Nuestro fundamento legal es el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Formas de defender los derechos humanos. Colaborar con organizaciones pro derechos humanos. Registrar y reportar violaciones. Organizar acciones creativas. Apoyar a las víctimas. Formarse en la Defensoría de los Derechos Humanos. Se considera características de los derechos humanos las siguientes. 1. Universalidad. 2. Indivisibilidad. 3. Interdependencia. 4. Integridad. 5. Inalienabilidad. 6. Imprescriptibilidad. 7. Carácter de absoluto. La indivisibilidad, interdependencia e integralidad son características muy relacionadas. En las tres se busca establecer a los derechos humanos como un todo. El primer paso para garantizar el cumplimiento de estos derechos es su difusión. Por eso es circunstancial que la gente esté informada para poder denunciar cualquier violación de los mismos. Todas las personas nacen con una serie de derechos fundamentales que reconocen y protegen su dignidad. Y esto no debe ser violado por ningún gobierno, grupo o individuo. Sin embargo, ante una posible afectación a los mismos, es importante saber cómo defender los derechos humanos y por qué hacerlo. Colombia ha firmado y ratificado diversos pactos y tratados en favor de estos derechos considerados universales e inalienables. Esto significa que corresponden a todos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. El primer paso para evitar que alguien quiera arrebatar los derechos humanos es conocerlos. Por ello, se tiene que fomentar su difusión. Todas las personas necesitan saber cuáles son los mismos, con el fin de que nadie pueda intentar arrebatárselos por ignorancia. El derecho a la vida, a la libertad, la seguridad, la igualdad ante la ley, la libertad de la opinión y de expresión, el no ser sometidos a esclavitud, la prohibición de la tortura, la presunción de inocencia y la libertad de pensamiento, conciencia y religión resumen algunos de los 30 artículos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Formas de defender los derechos humanos. En principio, cualquier persona es capaz de proteger y promover uno o varios derechos humanos y considerarse un defensor. Para hacerlo de forma proactiva, se puede realizar diversas actividades, entre las que destacan colaborar con organizaciones pro derechos humanos. Crear lazos de apoyo en la comunidad es clave, y las asociaciones dedicadas a proteger los derechos fundamentales siempre requieren ayuda. Si no existen asociaciones dedicadas a esta materia, es posible fundar un grupo local junto con todas las personas interesadas para tratar de concientizar a la población sobre esta temática y animarla a denunciar sobre las violaciones que detecten. También es importante firmar e incluso elaborar peticiones relacionadas con asuntos que atañen a estos derechos esenciales,
ya que pueden ayudar a visibilizar la situación, registrar y reportar violaciones. Esto se puede llevar a cabo ante entidades que trabajan en defensa de los derechos humanos. En los casos muy graves o cuando se desconozcan algunas organizaciones a qué dirigirse, se puede presentar denuncias directamente ante la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en Colombia o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al reportar un caso, es importante identificar el artículo que está siendo afectado y detallar la irregularidad minuciosamente, incluyendo datos como lugar, fecha, hora, quién realiza la violación, testigos, pruebas y otros detalles que puedan resultar importantes. Organizar acciones creativas. En ocasiones, la mejor manera de asegurarse de que las autoridades escuchen un llamado a defender los derechos humanos es a través de una acción creativa impactante. Esta también llamará la atención de los medios de comunicación, por lo que es probable que más población se sume a la iniciativa. Apoyar a las víctimas. Es esencial respaldar a la víctima de las violaciones de derechos humanos. Una de las formas de hacerlo es trabajar para facilitar los medios materiales para evitar que haya personas en situación de exclusión, construir viviendas para gente sin techo, proporcionar alimentos a quien no tiene acceso a ellos, o reforzar las acciones encaminadas a impulsar el desarrollo. También constituye una forma de defender las garantías individuales. Formarse en la Defensoría de los Derechos Humanos. Una de las mejores maneras de afrontar los retos relacionados con este tema es capacitarse. Una maestría en Derechos Humanos, como la que oferta UNIR Colombia, proporciona a sus alumnos la competencia e instrumentos necesarios para que puedan proporcionar asesoramientos legales a víctimas y entidades. Los egresados de este posgrado podrían trabajar con asociaciones, instituciones y organizaciones nacionales o internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para defender efectivamente los derechos humanos de las personas en diversos contextos. ¿Por qué se debe defender los derechos humanos? Proteger estos derechos es preocuparse por la dignidad de las personas y mostrar que no se está dispuesto a tolerar la injusticia. Además, implica un compromiso de transformación social y solidaridad. El respeto a esta normativa debe ser prioritaria para la sociedad, derivado de que establecen estándares para que las personas vivan con dignidad y puedan desarrollarse, hacer posible la vida en comunidad, promueven la democracia, protegen a los más vulnerables, según lo declara UNIR en las redes. El primer defensor de los derechos humanos fue Martin Luther King. ¿Y cuáles son los principales defensores de los derechos humanos? Rigoberta Menchú es una activista que defiende los derechos humanos y que nació en Guatemala. Atenea Dainey, Nelson Mandela, Dalai Lama, Vitalina Cabal, Geraldine Chacón, Nonloe Burtman, Martin Luther King. ¿Quién tiene el deber de proteger los derechos humanos y por qué? En la declaración se afirma que toda persona tiene el derecho de promover y proteger los derechos humanos. A este respecto, tal vez lo más
importante sea alertar a un número mayor de personas a defender los derechos humanos, es decir, a convertirse en defensores de los derechos humanos. Termino este programa resumiendo. Los defensores deben reconocer el carácter universal de los derechos humanos. Conforme se proclama en la Declaración Universal, no puede negarse a una persona algunos derechos humanos o pretender al mismo tiempo ser un defensor de estos porque los reconocen a otras. Todo el equipo del programa radial Ánimo les desea un próspero año nuevo 2024 y gracias por seguirnos. Fue un honor haber proporcionado durante todo el año asesorías jurídicas gratuitas a todos los interesados. Que tengan una excelente semana.